¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, voy a dar un poquito resumida la hoja de vida. Mi nombre, como algunos ya saben, es Patricio Pineda. Tengo el honor de pertenecer a la sociedad civil organizada de este país en diferentes espacios. Y desde 2018 estamos colaborando en un movimiento ciudadano que, incluso para mi sorpresa, se ha convertido en una marca, por decirlo así, ¿verdad? En un tema bien delicado, bastante complejo, muy ágil, como es el tema de las pensiones. Estoy hablando de la mesa de trabajo por una pensión digna, que es un espacio ciudadano en el cual si usted quiere pertenecer puede ser bienvenido. Que se caracteriza por dos cosas. La primera de ellas, que es un espacio obviamente democrático, ¿verdad? De injerencia social, y que lo componen diferentes sectores, desde los sectores organizados, propiamente dichos, sindicatos, federaciones, confederaciones, hasta sectores agremiados en el sector público, valga la redundancia, y en el sector privado, como por ejemplo gremios docentes, como el caso de Bases Magisteriales y Meduco, ¿verdad? Y parte de la empresa privada. Esta es como la cara más visible, ¿verdad? Y los que están tras las cortinas son un grupo de asesores nuestros, ¿verdad? Y tengo que decirlo honestamente, ¿verdad? Son personas muy doctas en el conocimiento relacionado al tema de pensiones. Por ejemplo, tenemos el placer y el orgullo de decir como mesa que tenemos a los únicos dos actuarios especializados en pensiones, que son, uno de ellos es una de las eminencias a nivel de América Latina, ¿verdad? En el tema de ciencias actuariales. Ya si usted no conoce ese concepto, ya va a entender que es un estudio actuarial. Tenemos especialistas en el área macroeconómica, ¿verdad? Estadística, ¿verdad? Matemática financiera, bueno, en fin, incluso hasta especulación en bolsa. O sea, estamos más o menos preparados, ¿verdad? Es lo que les quiero dar a entender. Como aquí tienen que haber teólogos, teólogas, ¿verdad? Evangelistas, ¿qué más? Pastores, maestros, apóstoles y profetas, ¿o no? Es lo que dice Efesios, ¿verdad? La mano. El apóstol es el que está aquí, porque es el que toca todos los ministerios, ¿o no es así? ¿Verdad? El evangelista está en medio porque es el que más se ve, ¿verdad? Y el maestro es el que hace el balance, ¿verdad? Para que la gente se eduque. Y creo que es lo que nunca debería faltar en una iglesia, alguien que enseñe la verdad. Igual en la sociedad, no debe de faltar alguien que enseñe la verdad, porque nuestra sociedad salvadoreña está exageradamente polarizada, ¿verdad? O somos de un bando o somos del otro, y ambos chocan, ¿no? Eso ha sido así desde que se fundó este país, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia en base a la verdad. Además, la verdad fue uno de los pilares con el cual se dio a conocer el personaje que hoy el cristianismo en esta semana le hace conmemoración, vea, y honra a su legado, tradicionalmente hablando. Estoy hablando del maestro de Galilea, ¿verdad? Algunos lo conocen por Jesús de Nazaret, otros por el Cristo, ¿verdad? Y otros por el maestro. Bien, esta tarde con esa pequeña introducción vamos a darle inicio. Decirles que las presentaciones esta es culpa de mis maestros, ¿verdad? Se hacen, ellos me dijeron, siempre que vaya a iniciar una presentación, ponga la síntesis de todo lo que va a decir, ¿verdad? En la primera lámina. Y ahí está sintetizada la ponencia, que está para 1 hora y 5 minutos. Esa es la síntesis de la ponencia. ¿Qué les dice eso? Hermano, ¿qué le dice esa ponencia a usted? Esa presentación. ¿Qué le dice la imagen? Que estamos fregados, ¿verdad? Ok, dele la siguiente. Como buen socrático, filosóficamente hablando que soy, para llegar a la verdad comenzamos con preguntas, ¿sí? Y qué curioso, cuando el maestro iba a dar un mensaje a través de las parábolas, ¿con qué iniciaban? Con una pregunta, ¿verdad? Ok, igual aquí. Entonces hay 4 preguntas. ¿Qué es un sistema de pensiones? ¿Cómo está actualmente el asunto, verdad, del sistema de pensiones en El Salvador? Esta es la más
difícil de digerir, ¿verdad? Porque estas dos últimas, porque una está relacionada a lo que nos vende la imagen, ¿verdad? Discurso contra la realidad, y que no ha cumplido algunos compromisos. Y la más importante creo que es la que queda de último: ¿qué podemos hacer usted y yo para superar esa situación? ¿Ok? Bien, siguiente. Déjenme decirles que los sistemas de pensiones son más antiguos de lo que usted cree. Pregunto a los teólogos de acá, ¿hace cuántos años vivieron los levitas? No conteste, pastor. Vamos a ver, miembros de la iglesia. Vamos a ver, ¿algún voluntario o voluntaria que se anime? ¿Hace cuánto? Más o menos, aplauso para el hermano, aplauso. Ese es el primer sistema de pensiones establecido con un decálogo de leyes específicas. Cuando el Creador le habla al profeta Moisés, le dice: desde los 50 años volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán. Los levitas, ¿verdad? Está hablando de los levitas. ¿Por qué creen que tenían que pensionarse los levitas o jubilarse, como le llaman, a los 50 años? ¿Ah? ¿Cuántos años pasaban en el ministerio del tabernáculo? Pastor, en el servicio. 25 años, correcto. Aplauso para el hermano. Bien. Y como ellos empezaban a los 25 años, más 25 años, 50. Pero esto también está relacionado a un ciclo que lo establece la ciencia. Y los pueblos originarios no nos dejan mentir de eso, ¿sí o no? Los pueblos originarios hacen sucesión generacional a esa edad, justamente a esa edad, porque son los ciclos que la tierra tiene para su regeneración. Entonces, como nosotros somos parte de la naturaleza, tenemos que entrar en ese ciclo de regeneración. Desde hace muchos años el Creador ya sabía eso, ¿eh? Qué bueno, ¿verdad? Entonces ese es el primer sistema. Ojo, primer sistema de pensiones formalizado. Acuérdense que Moisés recibió las leyes, ¿verdad?, que iban a regir al pueblo de Israel en su andar en el ejército, pero que de ahí sale todo el estamento del derecho moderno que hoy tenemos, ¿verdad? De ahí sale, en principios de justicia, ¿verdad? Ok, sigamos. Entonces la pregunta es, ¿qué es un sistema de pensiones, verdad? Siguiente. Ahí usted está viendo dos cosas interesantes. Para que se entienda lo que dice ese concepto, ¿verdad? Léalo y yo se lo voy a resumir acá en un pequeño esquema. Científicamente está establecido que un sistema de pensiones, para que tenga éxito o sea lo más óptimo posible, debe de tratar, no sé si ven todos la lámina allá, todos, ok. Debe de tratar de cumplir los 10 principios básicos de la seguridad social, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Suficiencia de las pensiones, que sea de administración pública, que el Estado sea responsable. Curiosamente, 10 principios que en El Salvador no se cumple absolutamente ninguno de ellos, ¿ok? Pero esto se manifiesta así. Ese concepto usted lo ve en el siguiente esquema. Y es de lo que a continuación vamos a hablar en la ponencia. Muy bien, quedan 3, quedan 4. Los sistemas de seguridad social se rigen por 4 elementos que resumen ese concepto. Y los 10 principios, ¿verdad? El primero de ellos se llama cobertura, ¿verdad? Hace referencia a la cantidad de gente protegida que participa en el sistema y que se ve sujeta de derechos, ¿verdad? Y aquí comienza lo bueno o lo malo de un sistema, o sea, el equilibrio que se necesita aquí. Luego están los beneficios. Esto está más relacionado a lo que la ley determina como prestación al final de una vida laboral, ¿verdad?
De ahí está el problema sustancial más visible. ¿Pero qué es efecto de aquello? El financiamiento, ¿verdad? O sea, las chirilicas, ¿verdad?, que están llegando y las que salen, los recursos para pagar. Y por último, tenemos el tema de la administración. Me voy a detener un poco acá. Bien. En cuanto a lo que es la administración, puede ser una administración de carácter pública, de carácter mixta, de carácter paralela, de carácter mixta complementaria, de carácter 100% privada o de carácter especial. Algunos le llaman régimen, y es correcto, ya sea una administración o régimen. En el caso puntual de El Salvador hemos tenido dos, bueno, tenemos tres. Uno de ellos ya prácticamente le dieron muerte, que es el sistema público de pensiones, el famoso sistema de reparto, que antes era administrado por el Seguro Social y el INPEP, ¿verdad? Que no era más que las aportaciones iban a un fondo colectivo del cual salían los recursos para pagar pensiones. Y estadísticamente hablando, se necesitan 9, ¿verdad?, 9 cotizantes, o sea, 9 jóvenes aportándole al financiamiento de un pensionado. Esa es la lógica de un sistema de reparto. ¿Cuántos de los que están aquí ya están pensionados? Levanten la mano. Pensionados y pensionadas. Ok. ¿Usted se pensionó en el INPED o en el Seguro Social? En el INPED, Sistema Público de Pensiones. ¿Usted, mamá? Sistema Público de Pensiones. ¿Usted? Sistema Privado de Pensiones, ¿verdad? Ok. Y el régimen especial, que es el otro que tenemos acá, es el de las Fuerzas Armadas, el famoso Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Es uno de los 198 regímenes especiales que hay en el mundo, ¿verdad?, en la parte de la administración. Luego está, por ejemplo, el sistema mixto, que ese lo tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad?, que pueden converger un ahorro privado con uno público, el famoso Social Security, la famosa Green Card, etc. Ok. El sistema mixto complementario, que es más o menos lo que ocurre en el Uruguay, ¿verdad?, que hay una institución que puede administrar un fondo privado, pero también un público, y a la vez un fondo de pensión no contributiva o de ahorros voluntarios, o sea, es complementario, pues integral el servicio que ofrece esa administración. Y el paralelo, que es el que ocurre también en los Estados Unidos, está dando eso, o también en el caso de la Argentina o Bolivia, que hay un sistema público que tiene un fondo administrado y también compite con él en el mismo mercado laboral uno de carácter privado. ¿Se entiende hasta ahí la situación, verdad? Hago hincapié en esto porque es para que ustedes entiendan qué es lo que se va a proponer esta tarde. ¿Ok? Y en el caso de los beneficios, ¿verdad?, solo hay dos hasta este momento. Por ahí viene uno en camino, pero eso podemos hacer hasta una vigilia y no quiero que se duerman aquí, ¿verdad? Los beneficios los establece la ley a través de lo que son aportaciones definidas y beneficios definidos. INPEP, Seguro Social, son beneficios definidos por la ley. Por ejemplo, decía la ley del Seguro Social que la fórmula de cálculo se iba a hacer en base al promedio de los últimos 3 años de salario devengado. Luego cambió a los 10 años de salario devengado, conocido como el salario básico regulador. Entonces, si la persona tenía 25 o 30 años más, se iba con pensiones arriba del 80% de su último salario, ¿verdad?, en algunos casos. Y lo decía la ley, artículo 14b más o menos de la ley del INPED, por ejemplo. Beneficios definidos. En el caso del decreto 927, que le da vida a las AFP en el 96, en su artículo 9, perdón, en el artículo 11, y decía la aportación directa de tanto porcentaje, pero el beneficio no es mencionado. O sea, el porcentaje final no es mencionado porque es un beneficio indefinido. Aportación definida, beneficio indefinido. ¿Por qué beneficio indefinido?
Bueno, porque va a depender de la capacidad de ahorro en el tiempo y la rentabilidad percibida del cual va a salir el beneficio. ¿Se entiende esa parte también? Ok, si hay preguntas, hágalas. Sigamos. Si esto se cumple así, entonces estamos hablando, ¿verdad?, que vamos a tener una pensión digna. Si se cumple, ya vamos a ver. Bien, sigamos. Bien lo dice Salomón, ¿verdad? Que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Siga. La pregunta es entonces, ¿cómo está el sistema ahorita, actualmente? Démosle. Bien. Como es tan largo, ¿va?, hay que resumirlo y esos son los 6 puntos que ahorita el sistema nuestro de pensiones tiene como problema de base. Vamos a empezar con el primero, que es un hipervínculo. Abraham. Dele. Tiene que abrírselo. Ahí está. Bien. Aquí, como usted está viendo, esta es la salud financiera que tiene el sistema actual de pensiones. ¿Cuántos saben de finanzas acá? Levante la mano. Finanzas. Va. Me voy a apoyar en ustedes. Dice datos generales del Fondo de Pensiones al 31 de diciembre del año pasado. Primero, los datos actualizados no están públicamente. ¿Por qué creen? ¿Ah? Porque todo está bajo reserva. Qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso, ¿verdad? Que yo soy el dueño, porque yo soy el que pongo el pisto en el fondo de pensiones, y me van a decir, vos no tenés derecho a saber cómo estoy manejando tu dinero. Eso es bien chistoso, ¿verdad? Pero bueno, siempre como reza la Escritura, ¿va?, el Creador pone un angelito en el camino, ¿va?, y nos dice, no, por aquí véngase. Y resulta que el Fondo Monetario Internacional, en mayo del año pasado, pegó el grito al cielo. Y ellos también cometen un grave error al hacer esa jugada pensando que somos bobos todos. Estoy hablando de los políticos. Porque se dio un censo. ¿Cuántos se recuerdan que hubo un censo poblacional hace poco? Los datos revelan datos financieros. Y dentro de los datos financieros encontramos que el Fondo de Pensiones, cuando se hizo la reforma en el 2022, recaudó, paréntesis, el 2022 se hizo una paramétrica y nadie se ha dado cuenta, pero se aplicó una paramétrica en el 2022. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la paramétrica que se aplicó en el 2022? ¿Qué aumentó en el 2022? ¿Ah? Correcto. Un aplauso para ella. No hay que dárselo porque ella es parte de la mesa, ya tenía que saberlo. Bien. La paramétrica que se aplicó en el 2022 fue el aumento al 1% de la cotización. Ahora, ¿por qué no lo siente usted? Porque fue del lado patronal, pero al final es paramétrica. Porque eso infla la planilla. Bueno, el pastor ha de sufrir con eso, ¿eh? Ay, un 1% más a mis trabajadores aquí en la iglesia. Es una paramétrica, ¿ya? ¿O no es una paramétrica? Claro que es una paramétrica. Entonces se aumentó 1%. Les voy a contar una anécdota. Lo voy a hacer con lenguaje censurado. Respecto a ese 1%, el 30 de diciembre, mi querido amigo y alumno, Moisés Urbina, me mandó a llamar. Ya tenía una semana de que habían aprobado eso, al programa de Frente a Frente. Yo creo que algunos de ustedes vieron esa pasada. Me tocaba a las 7:30 en la segunda parte del programa. En la primera parte estuvo el anterior ministro de Hacienda, que fracasó queriendo ser presidente del BCE, hablando maravillas de la reforma. Ay, que no sé qué, que no sé qué. Y en esta parte dijo, el 1%, dijo así, de la cotización va a servir para que lleguen 1,000 millones más a los trabajadores en el año 1. Yo estaba sentado en el lobby de espera, ¿verdad?
y estaba rodeado como de unos 20 o 25 asesores, creo que eran pocos. ¿Para qué necesita tanta gente? No sé. La mayoría era un desfile de moda, ¿verdad? Bien cargado de curvas. Entonces, y así, yo en medio de tanto. Y como ponen un televisor ahí, ¿verdad? No sentí cuando yo solté la siguiente frase. ¿Y por qué miente tanto ese, verdad, fulano? Yo dije otra palabra. ¿Por qué miente tanto ese fulano? Dice. Cuando oyeron eso, como que oyeron al diablo a los. Y se levantaron. Entonces vino la jefa de TCS. Venga, licenciado, lo van a maquillar, que no sé qué. Porque ella sentía, ¿verdad? Mentira. No fue así. El total de las recaudaciones representó 2.910 millones porque eso representa a los que ya estaban cotizando, patronos y trabajadores, y los pensionados que después de pensionarse continuaron trabajando, porque hay una disposición legal en la que dice que si usted se pensiona a partir de esta reforma y sigue trabajando, tendrá que cotizar sobre la base del 16%. Bien, 2.910. Mire cuánto se fue en emisión de deuda en el periodo citado. 2.130 millones. Equivalente al 73% del dinero que llegó. 2.910 millones es dinero nuevo. Y solo en deuda se llevaron 2.130. ¿Usted está cotizando? ¿Está cotizando usted? Gracias al Señor. ¿Verdad? ¿Quién está cotizando acá? Bueno, observen. De cada dólar que ustedes están poniendo, 75 centavos agarraron viaje para otro lado. Eso es lo que está diciendo esos números. Sigamos. ¿Cuál? De los trabajadores. No, es el Estado. El Estado, claro. Bien, vuelva a la hoja de Excel. Ahí, bien. Observe. Dinero nuevo, 2.000 y pico. El 1% de más no representó 1.000 millones, como dijo el ministro. Representó solo 564 millones. Y en pago de pensiones se fueron 700 millones. O sea, hay un sobregiro. ¿Verdad? Pregunto, ¿por qué creen que no se cumplió la meta de 1.000 millones por ese 1% de aumento? ¿Ah? ¿Por qué creen? Correcto. Porque el mercado laboral no responde a las expectativas y en el cuadro anterior lo estábamos viendo. Bien. Entonces no se llegó al millón, a los 1.000 millones. Y hay un sobregiro de 135%. Y este es el dato más preocupante. Con ese dato es que pegó el grito al cielo el FMI. El total de plata que le hemos dado al sistema desde el 98 al periodo citado son cerca de 16.000 millones de dólares. ¿Cómo son las cosas? El Producto Interno Bruto de este país a diciembre de 2025 era de 35.000 millones, o fue de 35.000 millones. Pensiones lleva 16.000 prácticamente, ¿verdad? Porque ese es a diciembre del año pasado. Esto tuvo que haber llegado a los 16.000 ya. Y adivinen cuánta es la plata que la banca tiene en sus manos. Un poco más de 21.000 millones. Los números pegan. ¿Ya? Es platal. Y de esa plata que hemos puesto, miren cuánto se han jalado a esta gente de deuda. 11.000 millones. Cualquiera que tiene un negocio sabe que con esos números el fracaso está más que asegurado, el colapso también. Porque ese es el 70%. ¿Verdad? Y ojo, es a diciembre del año pasado, diga. ¿Él es parte de la mesa?
como miembro de la mesa, con el licenciado, le estaba comentando que este problema no hay que dejarlo. Ah, no, eso no ven. Volvamos a eso. A mí no, ¿verdad? No, este problemita premia a toda la economía nacional, a todos nosotros, a nuestros hijos, si hay nietos, a todos nos incumbe. O sea, por eso pongámosle mucha atención. Bien. Y yo felicito para terminar, al pastor, al señor pastor, para que se enfoque este problema, porque el gobierno no lo quiere resolver, lo quiere dejar hasta que nos estrellamos todos nosotros ahí. Entonces, por eso es que hay que estar atento. Este es un problema gravísimo, muy grave, pero gravísimo. Las consecuencias son incalculables si no se corrige. Por eso es que estamos acá, tratando de corregir esto. Siguiendo, el otro problema, aquí está, mira. Cobertura. Démosle el hipervínculo. Ábralo. Los ha prestado, así es, los ha prestado. Okay. Bien. 70%, sí. Bueno, esto es información pública, lo que voy a decir a continuación, pero sí es preocupante, ¿verdad? Son los resultados tabulados de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censo, ¿verdad? Que dice, váyase al final donde dice población total, que habemos 6.365.492 habitantes en este país, ¿verdad? Extraño que es el mismo padrón electoral, pero bien, ya sabe que es fraude. Estos son los números demográficos. Bien, las personas que se supone deberían de estar cotizando al sistema es conocido como el bono demográfico. Súbase la tabla. Y ese es el 55%, equivalente a 3.501.020 personas. ¿Sí? Esos son los que deberían estar cotizando. Extrañamente, esos 3.501.020, todos están afiliados a la AFP. Todos. ¿Cuántos años tiene usted, señorita? Ella está afiliada a la AFP, ¿verdad? Pero no ha cotizado, ¿verdad? Y qué bueno que estén jóvenes aquí, porque hay una parte solo para nosotros, ¿verdad? Los grupos etarios jóvenes. Bien, de esa cantidad, solo 958.000 están cotizando mes a mes. Es decir, un 27% de cobertura. Miren cómo son las cosas. Son números exactamente calcaditos del año 1998. O sea, en cobertura no hemos avanzado absolutamente nada. ¿Por qué creen que es eso? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero entre otra anécdota, por eso es que a mí al rato me van a mandar a hacer un busto los del gobierno, ¿verdad? En otro programa, esta vez con Ernesto López, hace como el 23 de febrero, de hecho ya van a ver ustedes el video, se los traigo ahí, pero me voy a adelantar. Yo dije que El Salvador en los últimos 10 años ha perdido más de 1 millón de empleos formales. Y los números me amparan, ¿verdad? Y el señor Rolando Castro salió, pero feliz de la vida, diciendo que yo era una persona que solo tontería llegaba a hablar, y solo faltó que dijera que yo era feo, ¿verdad? Ella me dijo de todo. Bien, veamos si el señor Rolando Castro tiene la razón. Él dijo, no, hemos dado 1 millón de empleos a El Salvador. Bien, vamos a ver. En el informe laboral que él firmó, el ministro de Trabajo, se llama CEMIL, S-E-M-I-L. Ahí se llama, búsquenlo, CEMIL 2025. Está en la página web del Ministerio de Trabajo. A mediados del documento, habla que en efecto
se había hecho un rompimiento récord de la cifra de empleos otorgados, pero menciona un poco más de 200 y pico de mil. Y aún así, dice ahí en el texto, esto es insuficiente. Ah, ok. Resulta que El Salvador en los últimos 10 años ha producido 55,000 personas aptas para el mercado laboral, por año, en los últimos 10. Pero de esos ha sido capaz nada más de garantizar empleos formales por la cifra de 15,000. ¿Cuánto es el déficit? 55,000 y solo ha producido 15,000. 40,000 por 10, 400,000. O sea que sale sobregirado. Yo dije que era 1,000,000, ¿verdad? Me faltan 600. Bien, ¿de dónde salen otros 600? Bueno, resulta que cuando el Seguro Social se da cuenta en el 2022, ¿verdad?, que sus registros de aportaciones a salud hay un déficit de más de 150,000 personas que están cotizando a salud, pero no a pensiones. Llevamos 550,000, ¿verdad? Llevamos la mitad. Y el otro 450, licenciado. Bueno, se habrán acordado ustedes que hubo un grupo de activistas que filtraron una base de datos del Seguro Social. Y que cuando usted la compara con el último reportado en el portal de transparencia por el Seguro Social, le salen 600,000 de desfase. Ahí está tu millón, Rolando Castro, ¿verdad? 1,000,000 de empleos perdidos. Bien, pero esto dice que no es 1,000,000. ¿Cuánto dice esto que se ha perdido? Si tenemos 3,501,020 y solo 958,000 cotizan, ¿cuántos están fuera? 2 millones. O sea que hasta yo me equivoqué, pues. Se han perdido más de 2 millones de empleos en este país. Ok, vámonos para abajo. Y esta es la cifra dura. Dura. Aquí es donde yo estoy preocupado. Estoy preocupado por dos cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en los siguientes grupos etarios? Ponga atención. Siguientes grupos etarios. 18, 20, 30 y 40 años. Nosotros vamos para ahí si no hacemos algo al respecto. De los 3 millones hay 11% de adultos mayores. La pobreza en El Salvador creció 9 puntos porcentuales desde 2019 para acá. El 98% de ese aumento de pobreza lo han puesto los adultos mayores. ¿Por qué? Ahí están las cifras. De 755,000 adultos mayores, apenas 241,000 están pensionados, equivalente al 32%. Si un adulto mayor no está pensionado, está en pobreza. No, licenciado, usted está equivocado, me dijo un Nayib Liber. ¿Por qué? Montón de nuestros adultos mayores reciben remesas. Eso se llama ser miserable. Porque es depender de la voluntad de un tercero. Esa es pobreza. Así de fácil. Te morís de hambre. Tan sencillo como eso. Y en edad adulta mayor. ¿Cómo? ¿Y si deportan al remesero a los del ICE? ¿Qué pasó? Eso es ser miserable. ¿Qué acaba de decir el rey Salomón en Eclesiastés? Que bueno que goce, pero de su trabajo. ¿Ya? O sea, el adulto mayor está bien, que viva, que goce, pero el resultado de su trabajo. Pero si el país no le protege, no le garantiza las fuentes de empleo, salario y vida digna, es pobre. ¿Ya? Así de sencillo. La ciencia no se equivoca en ese sentido, ni tampoco la sabiduría universal. Bien, 1, 2, en esta parte de los adultos mayores. Solo 24,000 de ellos, de los que no están entre los 241,000 pensionados, ¿verdad?, tienen pensión básica universal, o sea, un aporte, digámoslo así, no contributivo de parte del Estado. 24,000. Adivinen cuánto les dan a esos 24,000. $58.18. Nadie vive con eso. Por eso están en pobreza. ¿Ya? Esos son los datos reales. ¿Dónde encontramos esos datos? Bueno, la UNEC, y ahí está, mira, el Fondo Monetario Internacional. Aquí les voy a contar otra anécdota.
Fíjense que nosotros como mesa, allá ya vamos a ver el estudio actuarial. Nosotros hicimos un estudio actuarial y cuando empezamos a ver las cifras, nos preocupamos, nos asustamos. Y ojo, hicimos el estudio actuarial cuando era proyecto de reforma. Claro, recibimos el documento y empezamos a ver los escenarios, ¿verdad? Entonces los estudios actuariales lo que hacen son supuestos y escenarios en base a matemática. Y lo que descubrimos nos espantó tanto que empezamos a pedir información a las instituciones competentes, ¿verdad? Que son 3. Superintendencia del Sistema Financiero, porque es la que fiscaliza, se supone, todas las instituciones previsionales. Al ISP, porque es la que se creó, y a las 2 AFP, porque son las que, se supone, son nuestros empleados, ¿verdad? Los administradores. Bueno, hasta este día estamos esperando la respuesta de las AFP. Yo sabía que no nos iban a responder. Es más, yo le dije a los líderes que trabajan conmigo, créanme que yo espero que no nos respondan, porque así nos van a dar la razón, porque el que calla otorga. Pero nunca pensé que una sí nos iba a responder, pero de la forma en que nos respondió jamás se me vino a mi mente, y es la Superintendencia del Sistema Financiero. Cuando nosotros le hicimos preguntas sobre esto, en el 2023, ¿verdad? ¿Saben cuál fue la respuesta del oficial de información que representa a la superintendencia? Declárese esta institución no competente para resolver sobre lo solicitado. Por Dios bendito. O sea, de su boca me están diciendo que son incompetentes. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En manos de quién estamos? Con sello y firma. Yo lo presenté también en un medio de comunicación. De su boca. Yo soy incompetente, no le puedo responder. Increíble, ¿no? Bien, y ahí por ahí están los números. Sigamos a la presentación. Ese fenómeno se complementa con esto. Salarios bajo el sistema. Bajos en el sistema, perdón. Bien, cuando ustedes ven toda la parte estadística, encontramos nosotros que a diciembre de 2025, los salarios que participan dentro del sistema son 1.9 millones, los que participan. Los que cotizan solo son activos, ¿verdad? Mes a mes, 958,000. La diferencia entre un dato y el otro es precisamente la cantidad de despidos que se han dado en los últimos años, que ya supera los 100,000, ¿verdad? Los números pegan. Entonces, encontramos nosotros como mesa, en nuestro análisis, que de 1.9 millones, el 78%, o sea, más de 1,5 millones de salarios, están abajo de $500. Por eso, cuando ellos publican en diciembre del año pasado su supuesto estudio actuarial, en la página 9-10 más o menos, dice que de cada 10 pensiones que se aprueban en el sistema hoy por hoy, 6 a 7 de estas son pensiones mínimas, por ese fenómeno. Y la pensión mínima no es de 400, y ya se lo voy a comprobar. No es de $400 la pensión mínima, esa es una falacia, y ya se lo voy a comprobar. La pensión mínima en El Salvador es de $304,17. Esa es la pensión mínima. ¿Ya? Entonces, obviamente, esa es la razón por la cual la mayoría de nuestros pensionados están en pensión mínima, ¿verdad? Bien, 1 y 2, de 1.9 millones de salarios que participan, 1,5 millones jamás van a tener pensión en El Salvador. ¿Por qué? Vea el siguiente ítem, por la baja densidad de cotización. Y este es un dato que es el único que pega entre ellos y nosotros. El 36% de los grupos etarios de 18 a 35 que cotizan, solo esa cantidad logró cubrir 12 meses en un año de cotización. El resto no lo logra. Entonces, después de 25 años, se vienen a enterar que solo han hecho 10, 12, 15, más o menos por ahí anda el promedio, años de cotización, lo cual no es pensión. 1,5 millones. Sigamos. Vamos al siguiente hipervínculo. Necesita reformas. Esto nos lleva a eso. El de la izquierda. Dele.
No, tiene que abrirle otro. Ahí le está abriendo. Ahí está. Ese es el calvario al que todos los salvadoreños se dirigen a diario en las AFP. Dígame. Porque el mercado laboral no responde a la exigencia del trabajo. Y además, la figura contractual, curiosamente creo que como 40,000 o más en las nuevas contrataciones que se han dado para cubrir los despidos que son por servicios profesionales. Eso es violentarle los derechos a un trabajador. ¿Ya? Porque una persona que no cotice a un sistema después de tantos años no va a tener pensión. Y les voy a poner un ejemplo, vivo y veraz, que también es seguidora mía. ¿Cuántos se acuerdan de aquella voz tan lindísima, angelical, que tenía Casa Presidencial durante muchas décadas, llamada Aída Mancilla? Ella es un caso de esos. Ella me dijo, mire, licenciado, yo tengo 61 años y no tengo ni un año de cotización. Sirvió por servicios profesionales, ¿verdad? Sí, lo lamento mucho. Así de fácil. Claro, por ser una personalidad, ¿verdad? Ha tenido ayudas por otro lado, pero si usted depende de un tercero, ¿qué es? ¿Ya? Exacto. Aída Mancilla. O sea, aquí no nos estamos inventando absolutamente nada, todo es la realidad. Entonces, decirle a alguien, mira, te voy a contratar por servicios profesionales para ahorrarme el costo, ese es un gran pecado, ¿ya? Porque le está negando el pan cuando ya llegue adulto mayor. Así de fácil. Y eso es aborrecido ante los ojos del Creador. Es aborrecido. Ok. Este es el calvario, miren. Esto es lo que todos los días los salvadoreños llegan a una AFP. ¿Alguien tiene su estado de cuenta a la mano? Vamos a hacer los ejercicios de pensión ahorita. Le voy a ahorrar meses de trámite. ¿Alguien quiere hacer el ejercicio con su caso? Estado de cuenta de la AFP. Necesitamos el ahorro acumulado a la fecha, que es donde está en amarillo. Ahí dice total acumulado. ¿Alguien tiene el estado de cuenta? Porque ese que están viendo ahí es un caso real, ¿verdad? Es un fundador de la mesa. Miren cuánto le quedó de pensión. $343. Es un caso real. Ahora, para ahorrar $50,000 en este sistema, después de 25 años, ese fulano cotizó en promedio mensual $2,500. ¿Cuánto ganan esto en el país? ¿Verdad? No sé si alguien lo tiene o quiere que lo hagamos. Se puede, también. Vamos con el salario, pues. ¿Alguien quiere el...? Ok. Vos soy ingeniero. Vaya. Vamos a hacer un ejemplo con $500. Se hace así. Solo vamos a poner los resultados. Vaya. Saque la calculadora ahí. O alguien que sea bueno con. $500 usted lo va a multiplicar por el 9%. ¿Cuánto es? Por el 9. Se puede hacer 9% o 0.09. 45, ¿verdad? Esto es su aporte mensual a la CIAP o cuenta individual de ahorro para pensiones. Bien, 45 mensual, ¿verdad? Esto lo va a multiplicar por 12. 45 por 12, ¿cuánto es? 540. Su aporte a la CIAP anual. Bien. Y este resultado lo va a multiplicar por 25. ¿Cuánto es? 13,500. CIAP total. 13,500. Bien.
El 6% ya no es el 6% al 2026, hoy es el 4%, entonces pongámosle 4%. Va, ahí está su pensión, con $500. No, licenciado, usted está equivocado. No, yo no estoy equivocado, es la pensión base. Que la ley dice que eso hay que elevarlo a 304.17 es otra cosa, pero usted ahorró eso. O sea, es la pensión suya, es eso. La ley dice que usted no puede quedarse en $78.48, artículo 98, porque dice que hay que elevarla a la mínima. Y aquí viene lo que les iba a comprobar, que no es de 400 la pensión mínima. Diga. Mensuales, sí. Ya vamos a ver eso. Espérese. Y es 9% porque es lo que va a la SIAP, según el artículo. Esto está basado en el artículo 16. Aquí está. Artículo de 16 de la ley vigente. Esto. Va al 9. O sea, del 16% líquido a su cuenta individual es el 9%. Entonces, con esos valores vamos a hacer el ejercicio. Ahí está. Bien. No puede quedar en 78.48. ¿Por qué? Porque el artículo 98 inciso 2 dice que hay que hacerla llegar a la mínima. Entonces, eso lo vamos a elevar a 304.17. Ponga ahí 304.17 en su calculadora. Bien. Ahí te sé, ingeniero, no se va a salir. Ya le voy a decir. Bien, 304.17. Aquí viene el artículo 98, inciso 4, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que hubo una diputada? ¿Cuánto sacaron el anticipo del 25% de sus cuentas individuales? Vaya. Para la diputada el pastor es un sinvergüenza. Porque hubo una diputada que dijo que los que habían sacado el anticipo son sinvergüenzas. Así dijo. Y ahí está la fulana esa. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Entonces el pastor es un sinvergüenza, ¿verdad? Sí, así dijo. ¿O estoy mintiendo? Va, ok. Entonces, el inciso 4 del artículo 98 dice que a los 304.17, a los que fueron sinvergüenzas, como el pastor, solo se le va a agregar el 5%. ¿Por qué? Si él sacó el 25%, ¿cuánto hace falta para que llegue a 30? 5, ¿verdad? Va. Entonces vamos a hacer la operación con ese valor. Siempre los 304.17 por el 5%. Eso le va a dar un resultado. A ese resultado le va a sumar 304.17, ¿cuánto es? Esta es la pensión de una persona que fue sinvergüenza. Entonces no es de 400 la pensión mínima. ¿O sí? No es de 400. ¿Ves? Es de 319. El monto final. Por lo tanto, la pensión mínima es esta. Ah, ok. ¿Y si yo no saqué el anticipo? Ah, entonces no fue sinvergüenza. ¿Verdad? Vamos a hacer a la inversa el ejercicio. 304.17 por el 30%. ¿Cuánto es? Le va a dar como 390 y algo. Ajá. Aquí, entonces, entra el inciso sexto del artículo 98, que dice que si usted al final del cálculo base, más determinar si es sinvergüenza o no, ¿verdad? Se le aumenta el 30%. Dice que si usted llega al rango de 391 a 399, entonces se le eleva a 400.
la pensión. Por eso estos desgraciados juegan con la ignorancia de la gente diciendo que esa es la pensión mínima. Pero eso no es una pensión mínima. Esa es una aproximación, dependiendo del rango en que usted caiga. Artículo 98, inciso sexto. Que dicho sea de paso, no es para todos, ¿verdad? Por lo tanto, la pensión mínima no es de 400, la pensión mínima es de 304.17. Sumado a esta prueba matemática que acabamos de hacer, la misma ley se las restriega en la cara a los políticos, porque el artículo 114, letra A, dice literalmente que la pensión mínima del sistema es de 304.17. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Vaya. $78.48 hay que elevarla a 304.17. ¿Cuánto en dinero es para llegar a 304.17? Más de $200 que extrae de recursos que usted no tiene y están en la cuenta de garantía solidaria. Pero como ya vimos que está comprometida, ahí es donde viene lo que dice él, la deuda. Bien, ahí no queda esto. Ojo, sigamos con esa tablita. Donde dice 12, ¿por qué creen que dice 12? ¿Qué representa el 12? Meses. ¿Qué mes es el 12? Diciembre. Bien. No me vean a mí, vean la hoja de cálculo. El ingeniero va a empezar a hacer un cambio de números. Ingeniero, póngale, en vez de 12, póngale 1. Vean la hoja de cálculo, la hoja de cálculo. En vez de 12, 1. En vez de 1, 2. Febrero. En vez de febrero, marzo. En vez de marzo, abril. ¿Qué están observando? Comienza a bajar, ¿verdad? Bien. En vez de abril, vámonos a agosto. ¿Septiembre? ¿Noviembre? ¿Diciembre? Enero. Pensiones en enero, porque es el monto más alto. ¿Por qué creen que se da eso? Puede ser, pero está más relacionado a un concepto que el Banco Central de Reserva lo publica cada 4 meses, que se llama los índices de precio al consumidor, o sea, la famosa inflación. Ahí está segregado, ¿eh? Interés nominal, interés mensual, efectivo, bla, 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 bla. Eso juega para ver si su monto de pensión sube o baja. Es decir, si la inflación está alta, el monto de pensión tiende a subir. Y qué curioso que la inflación en este país empieza a subir a finales de año y empieza a estabilizarse. Correcto. Bien, sigamos con la presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya quedó claro que la pensión mínima no es de 400. Vamos al último hipervínculo de esa parte. No, el anterior, el de la derecha, esa. Dele. Y cerramos esta parte, no, ya le va a abrir. Ahí está, va, miren. Esta es la parte con la que quería terminar, para empezar a hacer el análisis con las poblaciones o todos los jóvenes. ¿Verdad? Hasta aquí hemos visto el impacto sobre los que ya están cerca de pensionarse, que es lo que les espera. ¿Verdad? Hoy vamos a empezar con los que estamos lejos, lo que nos espera, ¿ok? En la parte de abajo que está en amarillo, ahí estamos viendo la utilidad neta de las AFP de los últimos 9 años. En el 2017 ganaron $30 millones de utilidad neta. La utilidad neta, ¿cuántos tienen negocio acá? ¿Declaran al fisco? No. Uy, ¿y eso? La utilidad neta es todo aquello que llega a su bolsillo después de haber pagado todos sus chivos, como decimos, a todos sus compromisos. Costos fijos, costos variables, imprevistos, ¿verdad? Todo.
Por ejemplo, el que es empresario, su costo fijo, ¿cuál es? Planilla de salarios, pago de proveedores, ¿verdad? Pago de agua y luz, impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera. Costos variables, el mantenimiento de su local, alguna modificación a la cuota de alquiler que usted pueda pagar o de la tasa de interés del préstamo que tiene para mantener su negocio. Esos son costos variables. E imprevisto, bueno, se viene un terremoto, me fregó el local. O ahora que les ha agarrado de incendiar todo, ¿verdad? También ese es un imprevisto, ¿verdad? Se ha puesto de moda, tengan cuidado, están cerca. Y más que es de madera, veo yo el kilo. Entonces, 30 millones. Esos 30 millones los ganaron con una comisión fija por administración de 2.20%, 2017. Al cierre de 2016, 30 millones que se reportan en 2017. Bien, ese año, ¿qué ocurrió? Ese año, la reforma del decreto 787, ahí estaba ya yo metido, ¿ya? Que yo fui a decir, y de ahí surgió una frase bien famosa, que también esto se la robaron, ¿verdad? Pero bueno. Cuando se da el anticipo, o se aprueba el anticipo de saldo del 25%, yo le dije a Guillermo Gallegos en ese entonces, miren, ustedes están aprobándole un dulce envenenado a la gente, les dije, porque al final no les van a quitar el 25%, les quitan mucho más. Ese es el dulce envenenado. Y vino la diputada que nos dijo sinvergüenza, ¿verdad? En un programa con Ernesto López, queriendo justificar habernos sinvergüenciado, dijo, es que lo que pasa es que el anticipo es un dulce envenenado, y viene Ernesto López y le dice, sí, la frase de Patricio, ¿verdad? Esa mujer no lleva qué hacer, ¿verdad? Pero bien, 2.20, 30 millones. Cuando se aprueba el decreto 787, se baja de 2.20 a 1.90 la comisión, y miren los resultados, año 2018, utilidad de 23 millones, baja. Vámonos al 2019, 22 millones, 1.90. Bien, 2020, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué creen que bajó tanto? La pandemia. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Ya? 2021, 18 millones. 2022, 17 millones. ¿Por qué vuelve a bajar tanto? ¿Cómo? Eso es uno. Y también, por eso les estoy preguntando por su estado de cuenta, y no es ganas de estarlos molestando. Hoy que vaya, la AFP trabaja hasta creo que el miércoles o jueves. Le queda de tarea ir mañana o cualquier otro día a la AFP a la que usted pertenece y les va a pedir, no pedir, exigir, el estado de cuenta del año 2022, ¿verdad? A enero de 2022 se dio un suceso a nivel internacional que afectó las inversiones. ¿Qué fue eso? La invasión rusa a Ucrania. Un aplauso para ella. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver la AFP con Putin y sus hijos y no sé qué? Porque Ucrania es el productor de la comida del mundo. Ahí se produce el trigo, del cual sale el pancito francés, el pan dulce, el azúcar, ¿verdad? Y todo aquello que nos hace engordar, ¿verdad? Nos pone bien cachetones, igual que el hermano. Y diabético, ¿verdad? Bien, baja eso y adivinen qué. Hoy sí se van a acordar con lo que les voy a decir. Hubo un joven en la plataforma de X, en aquel entonces todavía se llamaba Twitter, que publicó un screenshot de su estado de cuenta, donde le salían 3 cifras abajo de 0 en rentabilidad. 2 días antes me contactó él, mire, licenciado, sí, la AFP había invertido cerca de unos 600 millones más o menos, y todo se le desplomó porque los commodities bajaron. Entonces había pisto invertido en los commodities. Ya saben que son los commodities, ¿verdad? Los commodities son todos los índices de inversión donde se hace la logística mundial de los alimentos. Entonces, si eso se dispara, ¿verdad? La ganancia baja de los inversionistas. Y la AFP ha hecho unos días antes una colocación de un multifondo. Entonces bajó, pero a valores 0 la ganancia.
Y el problema es que los ingratos trasladaron esa pérdida a las cuentas individuales. Y no solo fue por 3 meses, se mantuvieron por 6 meses. O sea, no hemos ganado en el 2022 absolutamente nada nosotros, pero ellos sí se echaron 17 millones. ¿Ya? Ok, sigamos. Sí, colgándolos. ¿Verdad? Ahí en la plaza Gerardo Barrio. Correcto. O mandándolos en helicóptero, cabal. Observen, pasa de 17 millones a 32. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué ese aumento? ¿Qué pasó en el 2022? A finales del año 2022. La reforma que estamos analizando. ¿Y cómo es posible que el ministro de Hacienda haya dicho, por primera vez le bajamos las ganancias a las AFP? Si los datos dicen todo lo contrario. Esa información, adivinen de dónde la extraje. De los informes de los auditores externos de las AFP. O sea que no están mintiendo. Auditores externos, ya sellados y firmados. Ahí están. En el sitio web, ahí están. ¿Por qué? Vamos a los números. Bien, bien. Esto, como dice la misma escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí los vamos a alumbrar. Ya imagino las sensaciones que tenía Martín Lutero, pastor, cuando publicó las 9 tesis y tradujo la escritura al alemán y ya no se dejara la liturgia en latín, sino que en el idioma local. Esto está pasando ahorita aquí, ¿verdad? Bien. Comisión fija por administración, ¿verdad? Ok. La comisión. Al 2022 estaba a 2.20, perdón, al 2017. Al 2.20% de un 15 que cotizábamos. Después del 2017, o sea, 2018, 2019, 2020, 21 y 22, bajó de 2.20 a 1.90. ¿Sí? Bien. Observen bien. Y esto está, otra cosa que quería decirles, aquí, en esta parte, aprovechando esta parte. Cuando usted lee el texto de la ley vigente de pensiones, se da cuenta que es un 93% copy-paste de los decretos más viejos que el año de la cuca, lo cual tiende a violentar derechos porque pierde semántica jurídica. O sea, es una cantinfleada la ley de pensiones vigente. Es exactamente el mismo artículo en su redacción. Entonces, en el 2022, ponga atención, bajan de 1.90 a 1%. Y entonces, licenciado, ¿por qué ganan más? Si supuestamente le bajó. Aquí está el secreto. En todo este periodo de tiempo, del 1.90, las AFP destinaban al pago de la póliza de seguro por invalidez y muerte 1.12%, la póliza. ¿Alguien aquí ha trabajado como gerente de recursos humanos o es gerente de recursos humanos? Levante la mano. Yo tuve a cargo en 2 periodos 300 personas y 140 más o menos. Y en ambas administré póliza de seguro. Miren, eso es un compromiso terrible. Y yo solo para 300 personas. ¿Por qué? Primero tiene que negociar con los brokers. Tener cuidado de que no le dejen a nadie fuera de la protección de sus empleados. Y segundo, buscar el mejor precio a favor de la empresa. No es fácil. Bien, y la AFP tenía una póliza donde estaban más de 3 millones de personas. Entonces, matemática. A 1.90 le quitamos 1.12, ¿cuánto queda? Ajá. 1.90 menos 1.12,
0.78, ¿sí o no? Pues con 0.78 ganaron 17 millones. Ajá. Y hoy no tienen 0.78, sino que 1%. ¿Esto es más o es menos? Va, ahí está. Y la póliza, licenciado, bajo reserva. No, bajo reserva. Pero yo ya sé. Adivinen quién la tiene. ¿Quién cree que la tiene? ¿Ah? 500 milloncitos se han echado a la bolsa por la póliza de seguro bajo reserva de 2023. ¿Eh? Correcto. Hay un problema ahí de seguridad jurídica, correcto, es correcto. ¿Ya? Bien, eso explica eso. Y mire, lejos de ir reduciéndose porque hay despidos y todo, 36 en el 2024 y mira el año pasado 39 millones. Bien, hoy voy con los jóvenes. Levanten la mano los que están entre 18, 20, 30 y 40 años. Esto es para nosotros. Aquí viene la pregunta, ¿quién gana y quién pierde? O sea, los jóvenes, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Un sistema de pensiones o qué es? Bueno, vamos con los números. Volvamos a la presentación. Dele. Va, quedémonos ahí. Eso que está allí es un periodo de transición y entre más joven es el que participa, más es la afectación. Teníamos la oportunidad de llegar a una masa de ahorro total del 11.10%. Eso lo derogaron en el 2022. Yo fui el primer crítico que dijo que eso iba a ser era un craso error, les dije. Por cierto, ¿de dónde viene la expresión craso error? Vamos a ver. De Marco Rutilio Craso. Marco Rutilio Craso era un tipo que como que es familiar de los que están en caja presidencial, ¿va? Loco, empedernido y todo lo demás. Pero era pistudo. Y fue miembro del primer triunvirato del Imperio Romano. Ahí estaban 3 personajes. Cayo Julio César, Pompeyo y Rutilio Craso. Los 3 a cuál más loco, ¿verdad? La diferencia era de que Julio César y Pompeyo habían hecho sendas conquistas y por supuesto matanzas, ¿verdad? Y Pompeyo, precisamente en honor a él, se había creado una megalópolis de aquel entonces, que ahí está debajo del Vesubio ahorita, hoy se llama Nápoles, que se llamaba Pompeya. El ego de Carazo dijo, no, yo quiero esa gloria y me voy para Partia, que hoy es Irán. No es nuevo eso de que estén atacando Irán. Pero como era avaro, la bienvenida que le dieron al señor Craso fue fenomenal. Pusieron a hervir oro puro, más o menos en una olla de este tamaño, y lo hicieron que se la tragara hirviendo. Así murió Craso. Porque se metió con la que no debía, por eso se llama craso error. Esto también es un craso error. ¿Por qué? Porque están condenando a toda la juventud salvadoreña a la más grande de las miserias. Vamos a los números. A 11.10 quítele 9, ¿cuánto queda? Ajá. 2.10, ¿sí? Multiplique eso por 25. 52.5, ¿verdad? ¿O no es así? Esa es la pérdida de valor en las cuentas individuales de todos nuestros jóvenes. El 52%.
Vino una Unilever y me dice, a mí eso me vale, me dijo así. Ah, ok, qué chivo. Vamos a ver con lo que te voy a decir si te va a seguir valiendo. Porque él argumentaba que le valía debido a que él no trabaja, por lo tanto no cotiza. Ah, muchacho. Tarde o temprano va a ir a buscar trabajo. Bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que van a enrolar a más de 1 millón de jóvenes en los centros educativos, violentándole derechos también, por supuesto. Pues esos hipotes van a ese juego del hambre. Porque una vez un ciudadano tiene DUI, ya está apto para el mercado laboral. ¿O no? Bien. El joven tarde o temprano va a ir a tocar la puerta de una empresa para que le den trabajo. ¿Cómo así? Me dijo, te lo voy a ilustrar fácilmente. Cuando un joven cumple 17 años, hoy los están enrolando, pero el mecanismo tradicional es este. Cumple los 18 años, lleva a su papá o a su mamá o a ambos como testigos, más una partida de nacimiento actualizada al DUI Centro. ¿Sí? Trámite gratuito por primera vez, todavía así le dicen. Bueno, y cuando llega al DUI Centro lo reciben 2 personajes, uno a la entrada y otro a la salida. El de la entrada generalmente es el asesor o la asesora del DUI Centro. Pase adelante, revisa, ven los testigos. Después de 20 minutos ya viene feliz con su plástico, documento único de identidad. Y a la salida del DUI Centro está el segundo personaje, que generalmente es el asesor o la asesora ¿de qué? De la AFP, que le dice, vaya joven, fírmeme aquí. Bueno, un momento, ¿y por qué? Ah, porque la ley dice que usted está obligado a afiliarse a una AFP. Es obligatorio. Artículo 2, letra J, ahí está. Bien. Supongamos que firma o no firma. Decisión de cada quien. Cuando comience a buscar trabajo, y una vez lo llama el gerente de recursos humanos, como tantas veces hice yo, ¿verdad? Pasa las entrevistas y todo. Vaya muchacho, muchacha, bien. Tráigame esto. Y entre los 2 requisitos que piden es la tarjeta de la AFP. ¿Por qué creen que la piden? Porque en planilla va a entrar y le van a descontar a AFP. Desde el momento que usted le pagan el primer salario, comienzan los juegos del hambre. Aquí. Entonces la frase que deberían de decir los gerentes de recursos humanos, ya no digo deberíamos porque ya no soy, es bienvenidos al juego del hambre. 52%. Entonces, nuestro sistema de pensiones ya no es de pensiones, es de estafa técnica agravada. ¿Ok? Sigamos. ¿No me creen? Vamos a hacer el ejercicio con dinero. Eso que está ahí con dinero. Y vamos a hacer 2 escenarios con la pregunta, ¿quién gana, quién pierde? El primer escenario es cotizante versus Estado, ¿verdad? ¿Por qué el Estado? Ah, porque es el que agarra de la cuenta de garantía solidaria. Entonces la fórmula matemática es esta. IBC significa ingreso base de cotización, o sea, salario, por el 9%, porque es lo que va a la cuenta individual, por 12, que son los meses del año, por la rentabilidad del año, entre 12 para ver la ganancia mensual. Entonces los resultados son los siguientes. El trabajador mensualmente está ganando $1.47 y el gobierno se lleva casi $25. ¿Quién gana y quién pierde ahí? Y está llevándose pisto de su esfuerzo. Eso se llama parasitismo social. Los políticos son parásitos. Por eso usted no tiene que andar defendiendo ningún color de bandera, mucho menos político, porque son parásitos. Ahí está la prueba. Todos, sin excepción de nadie. Pero usted es amigo de fulana de tal. Sí, yo ya lo dije. Ya se lo dije. Y a mí me ampara incluso la misma escritura. Porque llegó el apóstol Pedro y le dice, Señor, qué dura es tu palabra. ¿Te quieres ir vos? Dale. ¿Así? De fácil. Los políticos son parásitos. Bien, siguiente escenario. Trabajador versus AFP. ¿Quién gana, quién pierde? El mismo ejercicio. Lo hemos hecho en base al salario mínimo porque es la mayoría que cotiza, pero usted hágalo con sus números, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que entre más cotiza, más le parasitan.
1.47 la ganancia y la AFP se lleva $4. ¿Quién gana, quién pierde? ¿Verdad que tiene razón el cuadrito que les acabo de decir de la pérdida de valor? Jóvenes y jovencitas, ¿el mensaje cuál es? Hay que movernos para que esto lo logremos cambiar. Así de fácil. La fe tiene que llevarnos a la acción porque la fe sin obras es muerta. ¿Ya? Y una de las formas de que la fe tenga obras es que usted haga conciencia en sus zonas de incidencia. No le estoy diciendo que salga como yo de loco a la calle, ¿verdad? Yo ahí no tengo problema. No, le estoy diciendo que usted haga el trabajo de conciencia en su zona de incidencia para sacar de la ignorancia a tanta gente que está siendo saqueada de su dinero. Sigamos. La Escritura lo dice, ¿verdad? Todos aquellos que siembran injusticia cosecharán desgracias. El rey Salomón, ¿verdad? Sigamos. El FMI cuando ve esto le hace una exigencia puntual. ¿Querés pisto? Sí, vas a cumplir esto. Ninguna de las condiciones las ha cumplido. Ninguna. Y en pensiones le puso 5. Transparencia de la información, análisis actuarial, estudio actuarial, propuesta de reforma y aprobación de la reforma. Ninguna. Entonces, ¿por qué no ha cumplido? Aquí está la respuesta. Lo que les decía. Creo que hay sonido. Si no le ponemos ahí con micrófono. Dele ahí enciendo. Consistente, con argumentos o sin argumentos, es ganancia de pescadores, es decir, un río revuelto donde no se sabe. Sí. ¿Por qué razón y cuáles son las implicaciones? Yo lo decía en la presentación del programa, a no haber información o incumplimiento, lo que surge es una incertidumbre. ¿Es cierto esto? Es que la población está en incertidumbre, Neto. Todo el mundo está en incertidumbre. Pero ¿por qué crees tú que por qué estamos viviendo este momento de estar postergando la información? Ese es el punto clave de hoy por la mañana acá. Entiendo. Bueno, hay que ser honestos en algo, y es que ha habido opacidad en la información. Imagínate, las cifras no se publican, las datas importantes ¿Por desde qué razón 2023. hay opacidad, diría yo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué hay? Un error de cálculo político. Vaya, introduzcamos esta otra figura. Fíjate ¿Será que no es el momento político para hacerlo? Mi tesis, voy a dar una tesis personal, ¿verdad? Yo sé que esto no le va a gustar a las personas que toman decisiones, pero ustedes están pensando en las elecciones del año que viene. Sean honestos en eso. Y saben perfectamente ustedes de que si le aumentan 5 años a la edad de retiro, son menos votos para ustedes en la urna. En eso están pensando. Tienen que ser honestos ustedes. Le estoy hablando al órgano ejecutivo e inclusive al órgano judicial. ¿Y por qué el órgano judicial? Porque si viene una propuesta que va a dañar los derechos de los trabajadores, nosotros vamos a poner recursos de inconstitucionalidad de entrada, porque ya basta, ya tranquilos, se calman, ya dejen de estar hostigando digamos, la necesidad del trabajador de aspirar a una pensión digna. Tienen la propuesta de la mesa. Señor Posada, usted que es ministro de Hacienda, ¿le caen mal 5.000 millones de ahorros, sí o no? Le dejo esa respuesta a usted. Bien, eso yo lo dije el 23 de febrero pasado, hace poco. Y miren qué pasó 5 días después. Y ahí está la fuente, ¿ve? Para los que no saben quién es ENFI o qué es ENFI, ENFI es una casa de referencia para inversionistas privados. Para que se hagan una idea, ¿quién consulta ENFI? ¿Cuántos han escuchado hablar del señor Warren Buffett? Es un pobrecito, ¿verdad? Ni más ni menos que el mejor inversionista de todos los tiempos. Cada acción de la empresa de ese señor, ya un señor adulto mayor, es de $345,000 el precio, cada acción. Él consulta a ENFI. Por lo tanto, lo que ENFI dice tiene peso. ¿Pero quién lo dijo primero? Lo dije yo. Y no es para que me vea como profeta, porque no tengo complejo de eso. Es que estamos sobre la verdad, hombre. Y la verdad siempre va a estar del lado de nosotros y nos va a dar la razón. Ahí están, 5 días después.
confirmando lo que nosotros habíamos dicho. Y no es la primera vez que nos pasa. La situación actual del sistema, nosotros ya la habíamos visto desde el año 2023 y la prueba que les traigo es esta. Abra la carpeta. Resultados, junio. Ya se lo doy. Ese es el estudio actuarial de la mesa al año 2023. Ahí son 100 años. Pero quiero que vean lo siguiente. En la parte donde dice ST, 2023, 2024, ahí hay un valor, ¿verdad? 805 millones. Vaya, desplácese de 2023 en la primera columna a su izquierda. CT. Ahí, bájese, baje. Vaya, hasta el 2046, el último pensionado del sistema antiguo. Ya lo tenemos calculado. Bien, ¿qué significa eso? Suba. No se lo voy a explicar todo porque amanecemos. Pensiones vigentes. Observe, pensiones vigentes. Ese es el costo anual. En el año 2023 iban a necesitar 675 millones para pagar todas las pensiones. ¿Por qué emitieron 1.093 millones? 1.093 millones. Si solo iban a necesitar 675. ¿Para dónde agarró eso? Ya lo vimos, ¿verdad? Que de cada dólar, la licenciada está dejando de percibir 75 dólares porque agarran para otro lado. Ahí están, ¿verdad? Igual en el año 2 de la reforma, 674, y así iba a ir bajando. ¿Por qué creen que iba a ir bajando? Lo acaban de ver, porque cada año los pensionados van siendo menos debido a que dejan este plano de vida. O sea, se mueren, pues vaya. Así. Entonces, ¿por qué si el costo baja, sigue la emisión de deuda alta? Eso es robo. Y eso es 2023. Es ese estudio actuarial. Vaya, sigamos a la derecha. Hay cuenta garantía solidaria. Vaya, miren. Iba a llegar menos pistos por el desempleo. 55,000 personas aptas para trabajar, pero solo 15,000 produce de empleos El Salvador. Ahí está el déficit. Ahí está clarito el déficit. Váyase a la derecha. El último, déficit de flujos nominales. Miren, grueso para el primer año, en efecto, anduvo por ese monto. De ahí iba a comenzar a bajar y a mantenerse en déficit precisamente porque la deuda se está comiendo los recursos. ¿Ya? Todo en rojo, ¿eh? Todo en rojo. Nosotros ya lo sabíamos del 2023. Tanto fue así que convoqué a una marcha que fue muy masiva, que bueno, para llevarle una propuesta para revertir eso al fulano. ¿Y qué hicieron? Sacaron a su gente a burlarse de nosotros. Pero, ¿a quién le ha dado la razón el tiempo? A nosotros. Nosotros seguimos firmes y ellos van a caer. Porque si algo se tiene que cumplir es lo que está establecido en el Salmo. Caerán a tu derecha 10,000 y 1,000 a tu izquierda, pero a ti no llegará mal alguno. Por esa razón. Porque estamos sobre la verdad. Sigamos a la presentación. Entonces, ahí está la situación. Tenemos que llegar a eso, a la justicia. Siguiente. Es la pregunta más importante. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, desde la mesa nosotros proponemos lo siguiente. Siga. Esto. Al igual que todos los análisis que se hacen, es necesario partir de una certeza. Y nosotros proponemos un sistema mixto. Y el muñeco es el siguiente, dele. Bueno, tiene estos objetivos, ¿verdad? Mejorar montos de pensión sin sacrificar a las generaciones y es más, tratar de hacer un ajuste al alza de las actuales pensiones que están bajas, ¿verdad? Y por supuesto las que vienen. Equidad en la fórmula de cálculo, reducir el déficit previsional y generar ahorro para la hacienda pública. Siguiente, este es el muñeco nuestro. La clave de la propuesta de la mesa es la siguiente. Primero, el principio de redistribución de los ingresos. ¿Ya? Si ustedes observan, de entradita, hay más ahorro. ¿Por qué? Proponemos un sistema mixto.
que sobre el pilar solidario vayan el 13.20%. ¿Eso es más que 9, sí o no? De entrada. Más un ahorro individual por el 2%, que al sumarse con el solidario da 15.20. ¿Eso es más que 9, sí o no? ¿Verdad? Y bajar la comisión. 3 cosas importantes. 1, esta propuesta es tan flexible que puede ser administrada por una o por 2 instituciones. Así de fácil. Yo creo en la administración pública del sistema. Yo sí creo en eso, ¿verdad? Pero tampoco voy a venir a imponerle si la población no tiene confianza en la administración pública. Puede debatirse, puede decidirse qué tipo de administración. Pero algo sí está comprobado, que entre menos lucrativo sea el sistema, más dinero le llega al trabajador. ¿Por qué? Porque solo se cubren los costos nada más de funcionamiento. Pero eso es un tema que se discute. La propuesta ahí está. Siga. El parte de la fórmula de cálculo, siga. Va, ahí están los parámetros. Porque tanto tecnicismo nos vamos a trabar. ¿Cuánto me van a dar? Es la pregunta, ¿va? Bueno, sencillo. Sin aumentar la cotización, ya se dieron cuenta, ¿va? Que el 16%, igual que hoy, no le aumentamos. 13.20, 2 por allá, y menos comisión. Tampoco aumentamos la edad de retiro, ya dice, edad para pensionarse, 55 años mujeres, 60 hombres. Y nuestra fórmula va así. 40% del último salario por los primeros 10 años cotizados, más 1% por cada año adicional, hasta llegarlo a 60% del pilar solidario. Pero este tiene un complemento, el pilar de ahorro individual por un monto del 25%. Si usted suma 60 más 25, ¿cuánto le da? 85, ¿verdad? ¿Eso es más de lo que actualmente dan como pensión? Sí, porque actualmente nadie supera el 38% de su último salario, de lo que están pensionando. Entonces es más, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Oh, bueno, pensión mínima de $400, que en base al salario mínimo actual es más del 90% del último salario, ¿verdad? Rentabilidad, 5.5%. ¿Es realizable esa rentabilidad? Sí, es realizable y es alcanzable. Inversión al desarrollo humano. Es más, el muñeco anterior que vieron, ¿verdad? Donde están 3 distribuciones, de entrada, la propuesta nuestra reconfigura la cuenta de garantía solidaria. Hoy por hoy, la cuenta de garantía solidaria es nada más un emisor de deuda. No. Frenemos la emisión de deuda y que en vez de ser emisor de deuda, garantice una fórmula de cálculo para el trabajador. Cambia completamente el asunto, ¿o no? Ok. Bien. Hay un incremento en promedio del 10% hacia arriba de las pensiones, pero también nosotros proponemos que no se aumente el tiempo de servicio. Actualmente es en 25 años, ahí dice, ¿ves? 25 años. Y además, proponemos un aumento a los salarios por un 1% anual. Y les voy a dar la fórmula de cómo se hace eso. Para aumentar los salarios o la revalorización de los salarios, es igual a masa salarial entre Producto Interno Bruto, igual porcentaje. Bien, haga la operación, va a poner 7,000 millones entre 35,000 millones. ¿Cuánto le da? $7,000 millones entre 35,000 millones. ¿Cero cuánto? 7,000 millones. No ponga 7,000. 7,000 millones entre 35,000 millones. ¿Cuánto le da? ¿Cómo? 0.2, ¿verdad? Ok. Multiplique 0.2 por 25.
5, ¿va? Ok, bien. La magia está ahí. 1% anual. Todavía es muy conservador nuestra posición. Debería ser el 2% como mínimo. Pero si nos ponemos de acuerdo, los salarios se mantienen creciendo activamente por un 5% en los próximos 5 años. Esto es asumible por la empresa privada. Y es más, puede dinamizar el ingreso y activar el consumo, que es al final de donde vive la empresa privada. Pero nosotros nos quedamos con el 1%, que ese es todavía más asumible y es para lo largo del tiempo, ¿verdad? No solo para 5 años. Entonces, esto permite a su vez que las pensiones puedan tener un equilibrio intrageneracional, es decir, como ahí no estamos pidiendo revalorización solo del salario mínimo, sino que de todos los salarios. Y quitándole el techo de la cotización, el salario más alto en esta propuesta ayuda al salario más bajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Esa es la magia de los números. Bien, sigamos. Ahí están los resultados en favor del sistema, producto de esta propuesta y de las variables que he mencionado. Si ustedes se fijan, en los primeros 15 años, mejoran el pago de las pensiones, pero se mantiene un superávit sostenido durante los 15 años siguientes. Por eso están en negro los números. Ya por el 2040 tendríamos que hacer ajustes, ¿verdad? Pero mantenemos una base, ¿verdad? Bien, sigamos. Como resultado en el tiempo, la propuesta nuestra le generaría al ministro de Hacienda, por eso me dirigía yo al ministro, porque esto es lo que el Ministerio de Hacienda ve. Le generaría al Ministerio de Hacienda un ahorro por 5,000 millones, casi lo de un presupuesto general de un año. Yo creo que esa plata a cualquiera, ¿verdad?, le alegra. Porque actualmente cuesta 16,000 millones, nosotros lo bajamos a 11,000. La redistribución del ingreso más la revalorización de los salarios, más la rentabilidad que sube, más el sostenimiento de las paramétricas que no se tocan, permiten ese balance. Sigamos. Y aquí está lo que a usted le interesa. Las pensiones, ¿cómo quedan? Vamos a hacer los escenarios con una propuesta nuestra, ¿bien? En un salario de 63.67 dólares, nos salen 59 personas. Los 59 personas son las que están como dato real, ¿verdad?, en este escenario actuarial. Miren la condición actual. Esa persona, si no fue sinvergüenza, se va con 400 dólares actualmente, teniendo 963 de salario en la actualidad, ¿verdad? Con nuestra propuesta se va con 555.16. ¿Sube o no la pensión? Va. Veamos un salario más alto. En el que dice 1,440, que es, creo ver, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta fila, ahí. En las condiciones actuales, ese salario alto, que lo devengan pocas personas, igual 400 pesos. Eso es lo que le espera de pensión, si no fue sinvergüenza. Si fue sinvergüenza, igual que el pastor, ¿verdad? Pensión mínima. Pero con nuestra propuesta sube a 836 dólares. Es más o menos. Ahí están los resultados. Sigamos. En síntesis está eso. De hecho, aquí les va a quedar, no sé si puede abrir el hipervínculo solo para que lo vean. Les va a quedar aquí para que si usted los quiere imprimir, pastor, y pasárselo a la feligresía. Pues vámonos a la carpeta. 10 razones. PDF. Ese documento, ya le doy la palabra, ese documento que va a ver a continuación es la forma más asequible de explicar la propuesta que he visto con un montón de números y así, mamotretos. Observe, ya le doy la palabra. Va, dele. Está en la misma imagen. Va, mire. Las 10 bases de la propuesta de la mesa, explicaditas así, sencillo. ¿Quién no va a entender eso? ¿Verdad? Puede llevarlo usted a su colonia, a su trabajo,
a su casa, a su universidad, etcétera, etcétera, para que usted lo comparte y les va a quedar aquí. Y si no, pues se las podemos pasar. Ya van a ver a través de qué medios. Bien, volvamos a la presentación. Dígame. Interesante pregunta. Ya voy a llegar a esa parte. Bien, sigamos. Bueno, estas son las conclusiones. Si ninguna propuesta presenta eso, no le haga caso. Así. Porque entonces le está engañando. Primero, tiene que ser una alternativa a la del gobierno. Si una propuesta que usted escuche que no es una alternativa a la del gobierno, hay peligro ahí. Segundo, debe ser una propuesta que proponga una reforma estructural. Si es que ninguna propuesta que siga manteniendo el actual diseño administrativo es farsa, es solo un parche más. Tercero, si ninguna propuesta mejora las pensiones, ¿y entonces qué es? Pues, ¿verdad? Cuarto, si ninguna propuesta de las que usted escuche le dice, sin necesidad de aumentarle, le da el tiempo y el servicio, ¿se puede hacer esto? También es falso. Y así sucesivamente. Siguiente. Bueno, ahí por si ustedes quieren regañarme, felicitarme, quedan las redes sociales y todo. Para responder la pregunta del pago o la honra que deben de hacernos a lo que nos deben. Bien, hay varias vías. Podemos empezar por el ahorro de 5,000 millones. Eso hay que invertirlo a tasas del 7, 8, 9% y que sea la amortización. 1. 2. Hay una propuesta muy buena del doctor Oscar Cabrera sobre impuestos progresivos. Por ejemplo, los impuestos a las grandes ganancias. ¿Sabían ustedes que aquí en El Salvador hay 110 personas que tienen patrimonio superior a los 9,000 millones de dólares cada uno? 110, y son salvadoreños, y han hecho negocios aquí. Pero es que los impuestos, licenciado, es que depende qué tipo de impuesto sea. Yo le voy a decir algo. Si alguien viene a decirle y sataniza los impuestos, yo lo voy a redirigir a lo que dice el señor Adam Smith en su libro Las riquezas de las naciones. Ya sabe quién es Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith no es marxista. Adam Smith es ultraconservador, es el padre de la escuela austríaca o del fundamento filosófico teórico de la escuela austríaca de economía, ultraconservadores. ¿Y saben qué decía Adam Smith? Que los impuestos son necesarios, pero deben de ser justos, equitativos y equilibrados. Pero está hablando de impuestos. El 2% de impuestos a esas ganancias, ¿sabe cuánto representa? Más de 560 millones anuales de recaudación. Suficiente como para empezar a amortizar la deuda. Segundo. Tercero, bien, y esto les va a gustar. Les dije que la propuesta de la mesa es tan flexible que, ¿por qué en vez de ser sistema mixto no lo convertimos en un banco previsional? Y eso está en el artículo 46 de la Constitución de la República, ¿sabía usted? Que desde 1983 dice que el Estado va a procurar la creación de un banco propiedad de los trabajadores. Entonces, el muñeco que veo ahí, en vez de nutrir dos fondos de los cuales van a salir dos cálculos de pensión, olvidémonos de darle comisión al sistema. ¿Por qué? Porque los socios vamos a ser nosotros, los trabajadores. Por lo tanto, del porcentaje ese que usted vio ahí, ahorro para la vejez, la inversión de ese ahorro va a generar rentabilidad y la inversión restante, dividendos anuales, 3 ingresos por uno. ¿Qué les parece? No necesariamente. No necesariamente. Yo sé. Ahí está la clave. Ahí está, lo que ella acaba de decir es la clave.
Aquí van a hacer, el mal va a hacer lo que quiera hasta que los hombres y las mujeres de bien lo permitan. Diga. Ya casi terminamos. Millones. ¿Sí? Bien. ¿Dónde vas a hacer el gobierno para dar, para que viva de 70 a 80? Y si se pase de 80, ¿dónde vas a estar? Para seguir. Entonces, pero para mí, yo quiero saber, ya decía el ministro de Hacienda, decir, ya, esos 2.600 millones de dólares que yo le debo a los trabajadores, a las trabajadoras, lo voy a sacar en esta parte. Pero yo no dice nada. Sí. Bien, ahí estamos. Bien, para terminar esta parte, para responderle ahí, al hacer esa operación, esa es la primera cuota que debe pagar en el 2027. Son más de 860 millones, no los tiene, ¿verdad? Entonces hay otra opción para que empiece a pagar, que nos ceda los activos más importantes, ¿verdad? Empresas que producen plata, ¿por qué no se las pasa para pagar la gran deuda que tiene al fondo de pensiones? Por ejemplo, ¿cuál empresa podría ser un buen activo en propiedad de los trabajadores? ¿Ah? Etesal, la Lotería Nacional, ANDA o el CNR. ¿Sabían ustedes que el CNR tiene ganancias anuales de 1,5 millones? Con solo el CNR creo que puede empezar a salir en ¿cuántos años? O sea, que le conceda, pues no toda la vida, sino que mientras paga la deuda, ese activo al fondo de pensiones. Pueden ser 12, 15 años, 1,5 millones mensual. Son más de 13 millones al año. Bien, invertidos al 7%. Bien, me quedo hasta ahí. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Creo que el mensaje queda claro. Tenemos que activarnos. Hay oportunidad de poder presionar, como dijo la licenciada, ¿verdad? Y trate de quitarse de su mente que ejercer presión es únicamente ir a la calle. No, usted puede hacer presión en sus zonas de incidencia. A la hora de la cena, llevar un mensaje, ¿verdad?, para sacar de la ignorancia a la gente que está a su alrededor. En su trabajo, ¿verdad?, en otras iglesias o aquí mismo, ¿verdad? El punto es que el mal está avanzando, pero es porque nosotros lo estamos permitiendo. Así es que hay que hacer un trabajo unitario. La Mesa por una Pensión Digna está abierta. Nosotros tenemos un espacio todos los sábados a las 8 de la mañana, donde incluso el pastor asiste, ¿verdad?, para que ustedes también vayan. Ahí se tocan esto y muchos más temas.
de mucho interés y que no están en las aulas de las universidades, mucho menos en los medios de comunicación, ¿verdad? Así es que ahí estamos para servirles y agradezco mucho, como vuelvo a repetir, su presencia. Un abrazo. Gracias. O sea que lo que tú estás planteado, lo que he entendido yo, es que si el sistema sigue tal y como está, el sistema colapsa. Correcto. Correcto. Colapsa entre 2 a 4 años más. Pum. Incluso los que están pensionados ahí estarían en grave peligro. Correcto. Muy bien. Quiero agradecerle la presencia, el interés, porque eso refleja, ¿verdad?, la presencia. Así que quiero invitarles a ponerse de pie para podernos despedir. Y le quiero pedir a la hermana. Oremos, hermano. Padre nuestro, en esta tarde te agradecemos la oportunidad que nos das de entender un poco sobre la situación nuestra. Señor, abre nuestras mentes para ser guiados por ti siempre y que todo lo que hagamos sea también para beneficio de todos los salvadoreños. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado hacia nosotros. Quédate con cada uno y llévanos con bien a nuestros hogares. Por Jesús, amén. Solo un pequeño anuncio. Hay café y pan dulce allá afuera, por si quieren, ¿verdad?